Hola chicos, mi nombre es Laura Estefanía Rodríguez, yo soy monitora de matemáticas y estadística en modalidad virtual y los voy a estar acompañando en el núcleo de laboratorio de ideas 2. Entonces nos vamos a enfocar en el tipo de preguntas y la toma de muestra. Recuerden que tenemos un correo que se llama monitorías@ceipa.edu.co que nos pueden escribir cuando tengan alguna duda o quieran alguna reunión para un grupo determinado, ¿cierto? Tenemos monitores de matemáticas, de administración, de finanzas, de economía, de contabilidad, para lo que necesiten. Bueno, entonces básicamente lo que les decía, estructura de preguntas, formulación de Google y toma de muestra. Los formularios de Google, que básicamente es la herramienta que para nosotros como estudiantes es mucho más práctica, que tenemos otras, sí, pero esta es como más práctica. Para quien no sepa cómo realizarlo, nos pueden escribir y les mandamos un microlearning, un video muy breve en el donde está la explicación de cómo hacer un formulario, pero la mayoría ya sabemos cómo hacer un formulario de Google. Como les venía diciendo, los tipos de preguntas. ¿Qué tipos de preguntas tenemos? Abiertas, cerradas y mixtas. Entonces, las abiertas básicamente son cuando el encuestado con sus propias palabras nos responde, cuando no lo limitamos. Estas preguntas no son muy recomendadas, pese a que son muy dificultosas de cuantificar, de organizar, ¿cierto? De recolectar los datos y tener unas conclusiones más organizadas para nosotros como estudiantes. Pero sí son recomendadas cuando, por ejemplo, es un estudio que viene desde cero, que definitivamente necesitamos adquirir conocimientos y necesitamos de mucha información. Por eso la dejamos así súper amplia para que nos alimenten un poco de ese conocimiento, ¿cierto? Las cerradas sí son las más utilizadas, pero recuerden que lo primordial de hacer las preguntas es definir bien el objeto de la encuesta para no irnos a sesgar, ¿cierto? Ir hacia otra dirección del objetivo. Entonces, tenemos de elección única que se dividen en dicotómicas y politómicas. Dicotómicas, como su nombre lo dice, dos, son básicamente las preguntas de sí o no. Las politómicas son como una elección múltiple con la única excepción que las respuestas se excluyen unas de las otras. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuántos países de Europa conocen, los resultados van a ser infinitos. Francia, España, Alemania, y una de esas puede ser ninguna de las anteriores. Entonces, esa respuesta me elimina automáticamente a todas. Entonces, eso es la distinción, la diferencia entre politómica y elección múltiple. En la elección múltiple, por ejemplo, yo les digo qué deporte practican. Natación, boxeo, bicicross, que no me va a incluir una de exclusión, ¿cierto? No me va a contradecir ninguna de las anteriores. Cuando ya hablamos de escala o ranking, se dividen en numérica, nominal y de Likert. La numérica es cuando nos dicen califiquen del 1 al 5, del 1 al 10, cuando 1 significa esto y 5 significa esto, ¿cierto? La nominal es cuando nos dicen le gustó, no le gustó, le desagradó o lo haría 1, 2, nunca, ¿cierto? Y la escala de Likert, que es una de las más conocidas, es muy similar a la nominal con la única diferencia que es más en actitudes, si usted está satisfecho o no. Y generalmente vienen una lista de preguntas con una única respuesta por fila que, por ejemplo, puede ser como cuando nosotros calificamos el núcleo que recién hicimos. Eso es una escala de Likert. Mientras que la nominal generalmente es solo una sola fila, no varias en las que usted debe responder, no, solo una sola fila, ¿cierto? Eso respecto a las preguntas. Ahora nos vamos para la muestra.
¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de una población. ¿Qué tiene que tener una muestra? Debe ser representativa. ¿Eso qué significa? Tiene que estar tanto en calidad como en cantidad implicada. En calidad, cuando hablamos de que tiene que estar representada en diferentes sitios, si estamos hablando de una población regional y en cantidad, cuando hablamos obviamente de cuantíos. ¿Para qué se hace una muestra? Para reducir costos, para minimizar tiempo y que nos permite estudiar poblaciones muy grandes o poblaciones finitas, infinitas, que definitivamente no sabemos la cantidad de población que tenemos, ¿cierto? Los tipos de muestreo se dividen en no probabilísticos y en probabilísticos. Entonces, los no probabilísticos, como se dice, a juicio, por conveniencia, por voluntariado, es cuando el investigador es el que selecciona sin ningún, o sea, a conveniencia. Lo que tengo más cerca, el que conozco, cuando tenemos limitaciones de tiempo y espacio, generalmente. Cuando es solo a juicio y opinión del investigador. Cuando el único criterio es el del investigador. Cuando los costos son mucho menores al de un muestreo probabilístico. Cuando no tengo definido por mis superiores un margen de error y un nivel de confianza, ¿cierto? Y los probabilísticos, que son los que más se recomiendan, que es el aleatorio, el sistemático, el estratificado y el por conglomerado, ¿cierto? Entonces, el aleatorio, como su nombre lo dice, yo tengo 100 clientes, de esos 100 voy a escoger 5, digámoslo así, y no van a tener ninguna característica en especial, sino que simplemente los selecciono aleatoriamente, como su nombre lo dice. Sistemático es cuando yo ya tengo un orden, un método para elegir ese aleatorio. Por ejemplo, yo voy a escoger 100 clientes y el sistema va a ser los que llamen en los próximos 5 minutos o los que me aparecen cada 5, o sea, cuando ya tengo un intervalo. El estratificado es cuando yo hago como un pequeño grupo, digamos, entre hombres y mujeres, y ya empiezo a seleccionar. Y el conglomerado es un grupo mucho más amplio, cuando ya no me defino por una sola cosa, como por ejemplo el sexo, en el caso anterior, sino, por ejemplo, el sexo, la compra que hace, cuando ya hay una selección de un grupo un poco más grande, con ciertas características. Obviamente, tenemos una plantilla que ustedes la tienen en el núcleo y que es muy fácil el uso de esta, pero también necesitamos saber qué significa cada cosa de la plantilla, porque si no tuviéramos esta plantilla, hay una fórmula, hay una ecuación contable que podríamos sacar una buena muestra, la muestra recomendada, pese a estas variables, ¿cierto? Ya sea para una población finita o infinita. Y como les venía diciendo, esta plantilla la hizo el docente Francisco Jaramillo, está en el núcleo, ustedes lo tienen en la nave, también hay un link que está el uso de esta plantilla, si tienen alguna duda o si lo necesitan, porque no lo pueden escribir así, sino que lo necesitan directamente, nos pueden escribir al correo, recuerden monitorías@ceipa.edu.co y ahí vamos a enseñarles cómo se utiliza la plantilla. Bueno, chicos, muchas gracias. Recuerden ver el segundo video en el que vamos a hacer uso de esta plantilla y vamos a explicar los
el muestreo probabilístico, cada uno según el caso determinado.